Bueno, Dios les bendiga a todos en esta noche. Qué bueno poder estar aquí reunidos. Damos la bienvenida a todas las personas que se están sumando a este programa tan interesante que traemos para cada uno de ustedes el día de hoy. Esperamos que sea de bendición. Como lo veníamos anunciando, hemos invitado al pastor Jairo Araujo de la ciudad de San Juan de Pasto para que nos comparta sus vivencias, su pensamiento. Es un escritor, es un predicador que está bendiciendo la vida de muchas personas aquí en Colombia y seguramente también en el mundo entero. Y qué bueno que cada uno haya tomado el tiempo para venir a este canal y compartir en este espacio aquí con cada uno de nosotros. Saben que Apologética del siglo XXI es su canal, es su espacio. Queremos servirle, queremos ser de bendición para su vida. Juntamente conmigo trabaja mi esposa, que está atrás organizando cámaras, haciendo portadas, muchas cosas que denotan un gran trabajo, y le agradezco a ella y a cada uno de ustedes por sacar de su tiempo para venir a este canal y compartir con nosotros en esta preciosa hora. Pastor Jairo Araujo, bienvenido en esta noche. Amén, amén. Bueno, gracias a Dios y gracias a usted, amado varón del Señor, ministro Andrés. Qué bueno estar aquí. También un saludo muy cordial y muy especial para su amada esposa y para todos los amados hermanos, hermanas y todos aquellos que hacen parte de la audiencia de este gran proyecto, de esta gran visión realmente de apologética del siglo XXI. Es para mí un honor, es para mí un privilegio estar aquí y estamos prestos para servir, amado del Señor. Muchas gracias, gracias por su tiempo y bueno, su presta colaboración para compartir con nosotros. Muy importante. Sabemos que está involucrado en el ministerio como pastor y nosotros muchas veces pensamos en el pastorado como algo difícil, como algo complicado. Hay gente que utiliza incluso la palabra pastor como en broma. Pero el ministerio es una bendición cuando viene de Dios, cuando viene de un llamado de Dios, que Él nos llama y Él nos invita, como muchos que nos están escuchando y viendo, a ser cantantes, a ser instrumentistas. Hay un llamado especial en la vida del pastor. Quisiera comenzar preguntándole cómo nació ese llamado en su vida, a qué edad y de qué forma se fue desarrollando a tal punto que decidió tal vez dejar una carrera secular, sueños o metas seculares para servir tiempo completo a Dios. Ok, varón, sí, teniendo en cuenta esta pregunta tan importante y a la vez tan relevante, quiero elaborar mi respuesta de la siguiente manera. Precisamente el secreto del llamado está en que una persona que tiene un llamado nunca será feliz en ninguna otra cosa que no sea cuando esté cumpliendo ese llamado. En lo personal, tuve el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Mi padre, el hermano segundo, mi madre, la hermana Marina, me inculcaron en este maravilloso camino del Evangelio los principios, valores, la ética, la moral cristiana. Y realmente, amado varón, tuve el privilegio de haber nacido en un hogar donde el altar familiar era parte activa, además de la congregación, además de todo lo que tenía que ver con el ambiente cristiano en el que crecí. Y puedo decir que por la gracia de Dios, el llamado al ministerio comenzó muy temprano en mi vida. Fue tan temprano que tenía escasamente 4 a 5 años cuando sentí en lo profundo de mi corazón este llamado, el llamado al ministerio. Y algo que me llamó la atención es que mi padre, desde muy pequeño, en los altares familiares, me hacía predicar y tuve la oportunidad, el privilegio de aprender a leer antes de ir a la escuela. Aprendí a leer, en este caso, a la edad de 4 años. Y el libro, obviamente, en el cual aprendí a leer fue en la Biblia, precisamente, lo que me ha llevado a ser un amante lector de la palabra y todo lo concerniente a ella. Pero además de ello, una de las cosas, y esto es a modo de explicación de cómo fue que nació en mí ese sentido. Mi padre, cuando estábamos en el altar familiar,
siempre que me presentaba a predicar de las páginas que yo ya había leído de la Biblia, las historias que había aprendido, la frase que mi padre usaba era la siguiente. Siempre él decía, les presento al pastor Jairo Araújo. Solamente tenía 4 años cuando prediqué mi primer mensaje, mis primeros mensajes, 5 años. Y esas palabras hacían un eco en mi corazón. Al principio pensaba que solamente era la influencia paterna, la influencia de las palabras de mi padre, que mi padre decía, mi hijo va a ser un pastor, tú vas a ser un pastor, presento al pastor. Esas palabras hicieron eco en mi alma, en mi corazón, hasta que en mi relación con Dios entendí que era mucho más que solo las palabras y el deseo de mi padre, realmente era el deseo de Dios expresado a través del corazón y los labios de mi padre. Y por la gracia y misericordia de Dios, fue de esa manera como fui, de alguna manera, entrenándome en todo lo que tiene que ver con el concerniente al ministerio, porque comencé a predicar desde muy temprano, salimos de hacer altares familiares en casa y hacíamos altares familiares en casa de otros hermanos, y cuando iba de un barrio a otro a predicar, siendo de 4, 5, 6 años, me sentía como que estuviera viajando por el mundo, predicando, y me sentía feliz predicando la palabra del Señor con otros niños, en otros hogares. Y comencé muy temprano mi liderazgo. Realmente, desde muy pequeño estaba involucrado en asuntos de liderazgo con preadolescentes, con niños, con jóvenes. En el área, prácticamente estuve en todos los ministerios habidos y por haber, todos los ministerios posibles. El único ministerio en el que jamás estuve fue, por obvias razones, en el ministerio de damas. Pero el resto, en todos los ministerios estuve. Fui diácono finalmente y por misericordia de Dios, más o menos en la época, en el año 2010, fue cuando tuve el aval de mi pastor en aquel entonces, pastor Luis Villada, de nuestra iglesia Pentecostés, y nuestros oficiales de aquella época, quienes me dieron el respaldo para poder estar como evangelista y conferencista durante por lo menos 3 años. Estuve por parte de lo que en aquella época era la región sur, predicando la palabra del Señor en diferentes lugares, no solo como evangelista, sino también como maestro, como conferencista de la palabra del Señor, dando enseñanzas y haciendo eventos, avivamientos, momentos espirituales, campamentos. Y fue exactamente más o menos un año antes de entrar ya de lleno al ministerio, cuando tuve el privilegio, el honor de poder casarme, contraer matrimonio con mi amada esposa, mi amada Ángela, y un año después de habernos casado, exactamente, o un poco menos de un año después de habernos casado, tuvimos la oportunidad de ingresar al ministerio y hoy, por la gracia del Señor, puedo decir que estoy y me siento pleno. Ahora, explico esto. Fui diácono, fui profesor de varios seminarios, institutos bíblicos, era líder de jóvenes, fui profesor de preadolescentes, profesor de adolescentes. Estaba siempre activo en la predicación, tanto al aire libre, campal, de eventos, de una u otra manera. Aún así, no me sentía pleno. Hasta que llegué a estar en el ministerio. Es decir, aunque estaba haciendo algo que era bueno, enseñando, predicando, liderando, pero única y exclusivamente sentí plenitud cuando cumplí el privilegio, el honor, la oportunidad de entrar al santo ministerio. Y desde el 2013, 5 de diciembre del 2013 hacia acá, estamos en el ministerio por la gracia de Dios. Así que concluyo esto diciendo que una de las claves fundamentales para saber cuándo alguien tiene el llamado al ministerio es que no va a ser pleno en ninguna otra cosa, aunque lo que esté haciendo sea correcto, sea bueno. Como en mi caso, era diácono, era un ayudante de pastores, fui convocado a ser copastor por lo menos en 3 ocasiones, estuve ayudando en una u otra área, pero había algo en mi corazón. Y era, aunque aún cuando estaba en el colegio, mis profesores incluso me decían, algunos de ellos decían, tú podrías ser un buen psicólogo, y aunque es bueno, lógicamente, otros me decían, tú puedes ser un buen abogado, y aunque usted, amado, lo es, qué bendición por serlo, lo felicito. A mí había algo en mi corazón, y era, mi enfoque es únicamente, exclusivamente ser un ministro del Señor.
si voy a prepararme, que lo he hecho y lo seguiré haciendo, que sea única y exclusivamente en algo que tenga que ver con el ambiente teológico y lo que me pueda hacer útil directamente para el ministerio. Y por la gracia de Dios, aquí estamos para servirle al Señor, y el llamado realmente es algo que va mucho más allá. Nació en el corazón de Dios, Dios se lo puso en el corazón de mis padres, el Señor lo sembró en mi corazón, y hoy estoy en una amada iglesia, la iglesia séptima, y por eso el lema de esta iglesia local, donde por la gracia de Dios estamos ministrando, es iglesia que nació en el corazón de Dios. Eso es básicamente, amado varón, en resumen, esta historia de 30 años, porque fue a los 4 años que comencé, tengo 34 ahora. Qué bueno, qué interesante lo que nos aporta. Gracias por abrirnos su corazón y enseñarnos, recomendarnos, seguir el camino de Dios y ser sensitivos a el llamado de Dios, porque muchas veces las personas nos dicen, lo que te gusta hacer, ese es tu ministerio, ese es tu llamado, pero en su caso particular, aunque le gustaba predicar, había un llamado más, porque predicar en el pastorado, yo diría que es entre el 10 y el 20% de las ocupaciones ministeriales. El pastor no pastorea solamente de arriba, sino que pastorea de abajo en muchas otras actividades. Y yo creería o podría afirmar que todo pastor es predicador, pero no todo predicador es pastor por esas cualidades extras que se necesitan. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, muy importante esa perspectiva y esa eh, forma de mirarlo. Yo agregaría lo siguiente: una forma de mirarlo es que se debe entender que todo pastor debería ser un maestro, porque obviamente el ser maestro es fundamental. Y también alguien supondría entonces que todo maestro necesariamente debe ser un pastor, pero vemos muy buenos maestros de la palabra que no son pastores, así como conozco muy buenos predicadores que tampoco son, en este caso, pastores. Son predicadores, pero no son pastores. Así que para ser pastor, como acababa de explicar un poco el testimonio de mi vida, se requiere algo más que ser un predicador o ser un pastor o un maestro en este caso. Algo bien importante es lo siguiente, amado ministro, y es lo siguiente, y es que ser predicador o ser maestro es fundamental, claro que sí, es lo mínimo que uno espera de un pastor, porque para ser predicador debe ser un amante de la palabra y un amante de las almas. Para ser pastor debe ser un amante del estudio riguroso de las escrituras, porque nadie puede ser un maestro si no ha sido un buen discípulo y alguien que ame la enseñanza y luego la pueda retransmitir. De la misma manera, para ser un predicador debe tener esa pasión. Y es lo mínimo que se espera en un pastor. Es más, hay 3 cualidades fundamentales que el pastor debe tener, y una de ellas es ser como mínimo un evangelista, y el evangelista está ligado a la predicación. Número 2, un maestro, y el maestro está ligado a la enseñanza y a la profundización. Y número 3, un buen administrador. Es decir, son 3 cosas fundamentales. Hay algunos que por gracia de Dios logran reunir las 3 cosas, pero si por lo menos una de esas 3 las logra reunir o tener y desarrollar, eso le ayuda mucho en el ministerio. Así que el llamado al ministerio es tan fundamental o es tan importante y es tan vital porque va mucho más allá de los talentos, va mucho más allá de las capacidades y va mucho más allá de las cualidades mismas, en este caso, de el individuo. Así que básicamente le podría decir aún aquellas personas que muchas veces cometen el error de decirle a un tremendo predicador o a un impresionante maestro de la palabra, ya que tú eres un predicador y tú eres un maestro, como mínimo debes ser un pastor. Y prácticamente lo condicionan a ser pastor solo porque es buen predicador o es un buen maestro de la palabra. Pero resulta que el buen maestro puede servir o puede ser muy útil para un instituto bíblico, un seminario teológico, para ser un buen maestro en células o en alguna u otra área. Puede desarrollar esa maestría, puede desarrollar esa capacidad.
De la misma manera, el predicador puede ser un predicador laico, puede ser un predicador en una iglesia local, puede ser un gran ayudante, puede ser incluso un copastor muchas veces, pero el llamado es lo que va en el fondo. El llamado es que aunque sepa que tengo la capacidad para predicar y tengo la capacidad por Dios dada, obviamente, para enseñar, porque entre otras cosas, según Efesios 4:11, ser maestro también es un ministerio. Es decir, no solamente, la Biblia no dice pastores, maestros, sino que dice pastores y maestros. Es decir, de alguna u otra manera, esa es la razón por la cual vemos que hay muchos pastores que no son maestros, aunque sean pastores, porque tienen ese ministerio pastoral. Ahora bien, si un pastor desarrolla la enseñanza y se logra convertir en un maestro, pues mucho más. Así que concluyo diciendo que para ser un pastor se requiere mucho más que ser un predicador, se requiere llamado. Para ser un pastor se requiere mucho más que ser un maestro, se requiere llamado. Y el llamado está íntimamente ligado a un sentir especial que viene de Dios, que va mucho más allá de solamente desarrollar bien el arte de la predicación o el arte de la enseñanza, porque como bien usted lo decía, se requiere mucho más que eso, se requiere mucho más tiempo, incluso en cuanto a desarrollar el pastorado, la vida del pastor. En el caso de los que predicamos bastante, lo más que hacemos es dedicar ciertas horas del día para predicar, sobre todo en el momento en el que hay culto o celebración. Pero normalmente gran parte del trabajo pastoral incluye consejería, incluye oración, incluye visitación, incluye estar pendiente de la administración, incluye otras cosas que generan una carga impresionante, la cual no se va a poder tolerar a menos que haya un llamado. Es más, el llamado es tan fundamental que es lo que hace que aunque el predicador, el maestro, que además tenga llamado a ser pastor, se pueda mantener firme, porque realmente para mantenerse firme en el ministerio no basta solo con ser un buen predicador, porque a veces el predicador se puede convertir como en un buen teórico, pero el predicador y pastor debe llevar todo a la práctica. Hay muchos buenos teóricos, pero la práctica es lo que hace al ministro, la experiencia es lo que hace al maestro, y en este caso la experiencia también es lo que demuestra si la persona realmente tiene el llamado. Así que Dios nos ayude, amado, a seguir adelante, y si alguien tiene el llamado, pueda, si tiene la capacidad de predicar y el llamado a enseñar y además tiene el llamado, eso será una bendición grandísima, realmente. Muchas gracias a todas las personas que nos están dejando su comentario. Le invitamos para que comparta esta transmisión en el grupo de la iglesia, en el grupo de los jóvenes, en sus estados de redes sociales, para que expandamos el mensaje del reino. Si hay alguna persona que no está suscrita a este canal, le invito para que ahora, en este momento, se suscriba a este canal Apologética del siglo XXI. Y sabemos que una parte fundamental para servir a Dios es la preparación. La preparación no solamente espiritual, sino también intelectual. Estoy estudiando Romanos capítulo 8 para hablarlo a la iglesia el próximo domingo, y pensando en Pablo, lo definiría como ese genio inspirado, esa inspiración que tuvo del Espíritu Santo, pero incluso teóricos, teólogos dicen que la educación que el apóstol Pablo tuvo es equivalente a tener 2 doctorados hoy en día. Instruido por Gamaliel, la historia nos dice que realmente él era conocedor de toda la cultura helénica, de la cultura griega, de esa filosofía. Y ese es uno de los puntos que los historiadores toman para señalar por qué Pablo fue capaz de comprender completamente el sistema teológico de Jesús, cuando muchos, incluso sus discípulos, estaban confundidos en cuestiones de la ley. Y Pablo aclara muchas cosas en su carta magistral, en el libro de Romanos. Y digo esto para decir, la preparación académica también es importante. Yo sé que hay muchos hombres a través de la historia que no han necesitado ir a una universidad o a un colegio bíblico para predicar, para impactar multitudes, pero es una bendición si lo podemos hacer. Cuéntenos, Pastor Jairo, ¿cuál ha sido ese proceso de preparación que ha tenido usted?
Ok, bueno, es muy importante ese aspecto, esa perspectiva y esa óptica que debe estar muy clara en la visión del ministro, del pastor en este caso, pero también del siervo del Señor a nivel local. Es muy importante la preparación, porque como diría algún maestro que tuve hace unos años, porque preparación más unción es doble bendición. Y cuando escuchaba eso, decía, definitivamente tiene toda la razón. Y es que se requiere unción, por supuesto. La unción trae convicción, trae persuasión, la unción es lo que pudre el yugo, la unción puede traer transformación, puede traer cambio, pero en lo personal, uno de los propósitos que he tenido es que cada vez que vaya a enseñar o predicar la palabra, más que solamente traer información, haya inspiración. Pero no solamente que haya inspiración, sino que también haya formación. En otras palabras, he procurado desde muy pequeño tener la práctica, e incluso mi padre también tiene mucho que ver en esto, en el hecho de que él ha implementado o ha sembrado en mi corazón el amor hacia la lectura. Justamente hoy me regaló un nuevo libro, tiene por lo menos 40 años de haber sido por lo menos la segunda edición, un viejo libro que se llama Armagedón, Cercano Oriente, Petróleo y Crisis, y habla son dos, en realidad, dos hermanos escatólogos y a la vez teólogos que escribieron esta literatura tan extraordinaria y estaba leyendo algunos capítulos que me impactaron muchísimo porque tienen mucho que ver con la actualidad, a pesar de que fueron escritos hace tanto tiempo ya. Pero lo que me llama la atención es que en lo personal, cuando preparo un mensaje, cuando preparo un sermón, una serie, una predicación, obviamente es mucho más fácil preparar una predicación que una serie, porque obviamente una predicación es algo que, aunque me ocupa en lo personal, puedo a veces ocupar 13 horas para preparar una sola predicación que puede durar 45 minutos y es un trabajo dispendioso bastante tremendo. Hacer que algo de 13 horas se resuma en 45 o una hora es bastante difícil, pero es posible, al menos dejar lo básico. Pero cuando se prepara una serie es todavía mucho más amplio. A veces hay series que llevan meses, porque es sumar todo lo que se ha venido aprendiendo por años a lo que se va aprendiendo o se va indagando y se va investigando. Y en lo personal, una de mis metas o propósitos, que como profesor de homilética le he enseñado en varios seminarios y les enseño también tanto en el seminario aquí en Pasto, la extensión del CPIB, como en algún seminario que hace poco ya terminamos en la extensión en Bogotá, que tiene que ver con la AGEP, la agencia o la asociación, en este caso, global de estudios teológicos de nuestra iglesia, donde también me dieron la oportunidad de enseñar homilética. En la homilética, obviamente, se hace mucho énfasis en no solamente desarrollar el arte de la predicación y la unción y cómo elaborar un buen sermón, sino en la fusión de ambas, es decir, que sea mucha preparación, pero también unción. Y con ayuno y oración se consigue unción, pero con lectura, con indagación, con inversión, porque realmente nosotros no solamente debemos aprender a invertir, y eso le animo a los predicadores, a los pastores, no solamente debemos invertir tiempo muchas veces en oración, sino que muchas veces necesitamos invertir dinero para obtener material, para obtener comentarios, diccionarios, versiones diferentes de la Biblia, Biblias electrónicas, todo lo que esté a la mano y que podamos de esta manera, obviamente, desarrollar un mensaje no solamente ungido, sino también fundamentado. Porque alguna vez estaba presentando una serie que se llama, la serie la titulé El verdadero pentecostalismo apostólico. Y estaba hablando sobre el verdadero pentecostalismo apostólico y comenzaba con una frase y es la siguiente. Estamos viviendo una época donde hay muchos ungidos, pero analfabetos doctrinales, y hay otros que son supremamente doctos en la doctrina, pero totalmente apagados espirituales, es decir, no transmiten nada, no tienen la unción, porque algunos se van a la desbalanza, se llenan de conocimiento, pero no hay unción,
y hay otros que se llenan de unción, pero algunas veces, incluso públicamente puedo decirlo, escucha uno herejías doctrinales en medio de las prédicas más ungidas. Y muchas veces uno encuentra profundidades impresionantes de la Escritura en medio de las prédicas menos ungidas. Porque el propósito es que para prepararse haya esa doble preocupación en el corazón del predicador. No solamente me preparo para conocer y que conozcan y profundizar, sino para que haya una bendición realmente. Así que preparación y bendición es doble bendición. ¿Y cómo se logra la preparación? Dejando de lado la pereza de leer, la pereza de investigar y muchas veces aprendiendo a invertir. Hay que aprender a invertir. Yo le admiro a amado varón Andrés, porque algo compartimos, tenemos en común esto. Nos gusta invertir. Los que sabemos comprar material, hoy precisamente compraba un par de libros que necesitaba y me llamaban la atención mucho los costos, los precios. Hoy en día son bastante altos. Muchas veces un libro pequeño, un costo bastante alto, pero el material es muy importante. Y hay gente que no quiere invertir y aún así quiere aprender. Alguien me decía alguna vez, ¿cómo hace usted, pastor, para tener tantas cosas en la cabeza y saber tantas cosas? Le digo, simplemente leyendo. Y para leer hay que invertir. Muchas veces Dios me da el honor, el privilegio de tener un padre que es amante de la lectura y me regala diariamente, casi diariamente, un libro. Siempre un libro nuevo de diferentes materias. Y finalmente concluyo con esto y es que el predicador real debe aprender a tener experiencia no solamente en el área bíblica y teológica, sino tener una diversidad temática. La diversidad temática le llevará al predicador a tener muchos más argumentos y muchos más fundamentos y debe darse cuenta que casi todas las ciencias que él pueda estudiar, finalmente todas convergen o todas apuntan a lo más importante y es que desde cualquier punto de vista usted estudia. Mi primer libro que leí después de la Biblia fue un libro que se llama Historia Natural, de zoología. Luego hay otros libros que pude leer que son de temas totalmente prácticos, muy interesantes, pero que con el paso de los años me han sido muy, muy, muy útiles en la predicación. Y realmente el Espíritu Santo no le recuerda lo que uno no ha estudiado, sino que el Espíritu Santo le recuerda lo que uno ya ha estudiado. Nuestra mente es frágil, pero el Espíritu Santo muchas veces en la predicación, cuando usted se hace un amante lector de la palabra, y aquí viene el gran problema, algunos son pésimos lectores de la palabra, pésimos lectores de la palabra de Dios, por eso no tienen palabra en su corazón y en su mente. Y obviamente, si además de no amar la lectura de la palabra, pues mucho menos van a amar otro tipo de lectura que también puede ser benéfica y útil. Así que el consejo es hacer de lado la pereza, dejar a un lado la pereza y además la no inversión en sí mismo, porque en realidad hay que invertir para eso, hay que invertir a veces tiempo, pero también dinero, también esfuerzo y vale la pena. Ustedes verán el resultado, vale la pena darlo todo para que cuando un mensaje, finalmente, hace poco estaba leyendo un libro que se llama Nosotros Predicamos, de Jerry Jones, y una de las frases de ese libro me impactó mucho. Decía, hay personas que hablan solamente 5 minutos y parece que hubieran hablado una hora. Y hay gente que habla una hora y parece que hubiera hablado 5 minutos. ¿Por qué? Porque sencillamente, como diría otro pensador, todo mundo sabe hablar bien de aquello que sabe, pero cuando uno no sabe ni de lo que está hablando, pues fácilmente el mensaje, aunque sea la palabra de verdad y la palabra de Dios, muchas veces no es tomado porque no ha sido correctamente presentado. Y para poder presentarlo correctamente, además de la unción, de la oración, del poder, que es lo más importante, yo creo que la unción es fundamental, pero la preparación es crucial. Y cuando logramos unir las dos cosas, será una vez más, ratifico, una bendición doble. Así que eso podría decir al respecto, amado. Hace días estaba leyendo un libro, El pastor como predicador, y el escritor decía, los predicadores debemos ser Biblias andantes, y wow, Sí, eso es un desafío tremendo de personas excelente. que realmente este escritor ha utilizado la misma Biblia por más de 20 años y de memoria te puedo ubicar páginas y pasajes bíblicos en parte superior e inferior de su Biblia.
Es algo realmente impresionante. Y sabemos que queremos influir en el mundo. Los pentecostales tenemos voz y tenemos una voz que se ha ido cultivando, que Dios ha ido levantando. Y una de las formas de influir en la cultura, en el mundo, es escribiendo. Estamos animando y felicitando a todos los pastores y todos los jóvenes y mujeres que se están levantando hoy en día en la iglesia con el propósito de escribir, de dar a conocer su voz, de manifestar a otros lo que Dios les ha enseñado. Usted, Pastor Jairo, ha dado ese paso para escribir un libro, Matrimonio y Divorcio a la luz de la palabra, libro que aprovecho para recomendar sobremanera. Cuéntenos por qué es importante que nosotros escribamos, qué lo motivó a escribir ese libro. Ok, gracias, mi varón, de antemano aprovecho para agradecerle, varón, por esa gran reseña que usted realizó aquí en su canal de apologética del siglo XXI, referente a este libro, Matrimonio y Divorcio a la luz de la palabra. Bueno, en lo personal, una de las cosas que puedo notar es que cuando de alguna u otra manera uno se vuelve un amante de la lectura, finalmente también termina siendo un amante de la escritura. Es algo que definitivamente es como un efecto dominó. Eso lo lleva, lo uno lo lleva a lo otro. Y en lo personal, he escrito ya varios materiales. Por ahí hay unos libros, es decir, he publicado solo uno, pero hay por lo menos unos 10 libros que están en camino. Están algunos de ellos ya terminados hace mucho tiempo, pero no había tomado la determinación de escribir. Es más, el libro Matrimonio y Divorcio a la luz de la palabra fue escrito hace ya un buen tiempo, pero solamente ahora en el 2018-2019 fue cuando se imprimió por primera vez ya como tal. Y lo que me motivó realmente a escribir, y una de las cosas que en lo personal creo que todo buen escritor debe tener en cuenta, es que si, sobre todo desde el punto de vista cristiano, si va a escribir algo, debe tener en cuenta que sea no solo teología sistemática, sino también teología práctica. Es decir, lo sistemático es lo que tiene que ver con el desarrollo de los puntos, lo que tiene que ver con la parte de los significados, el griego, el hebreo, el contexto histórico, pero debe tener algo práctico. Es decir, no solamente atiborrarnos de un conocimiento que muchas veces puede convertirse a veces pesado, sino en algo práctico. Y lo que me llevó a escribir esta literatura, este escrito llamado Matrimonio y Divorcio a la luz de la palabra, fue precisamente el hecho de que al tener nosotros una fe, un fundamento, basado, por ejemplo, en algo tan práctico como es la indisolubilidad matrimonial, tenía que hacer una investigación. Y si no, voy a quedar solamente con que algunos dicen así, que el matrimonio es un pacto, y como la Biblia lo dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade, sino que necesitaba ahondar más. Y una de las cosas que tiene este escrito en particular es que es altamente práctico y también de profundidad teológica, es decir, es apto para enseñarle a personas no casadas, a personas casadas y a personas separadas, e incluso a personas divorciadas. Tiene una utilidad para pastores, para maestros, lo hemos usado en clases prematrimoniales y lo estoy usando también en clases matrimoniales, porque tiene una practicidad y a la vez tiene un fundamento. La parte sistemática tiene que ver con el fundamento y la teología práctica tiene que ver con la practicidad. Y cuando uno lleva eso a la escritura, por supuesto, alguien más puede leerlo. Y una de las cosas que doy gracias a Dios es que me han escrito personas de muy, muy lejos, aún de la zona del Medio Oriente, la zona de Europa, personas en la misma España y en otros territorios donde no sé cómo, pero llegó el material hasta allá. Me han escrito hermanas o personas y hermanos que me dicen, he leído ese libro, he leído y me ha sido de bendición. Y realmente eso no solamente le trae motivación, sino que de la misma manera como he preparado un mensaje y digo siempre en mi oración, Señor, ayúdame para que este mensaje no solamente sea de información y de fundamentación, sino que también sea de inspiración y de bendición. De la misma manera, este escrito lo que me motivó fue la inspiración, traer fundamentación, pero al mismo tiempo inspirar y motivar a otros que también lo hagan.
Hay mucho material todavía por ahí. He escrito algunas poesías, más de 70. También me gusta mucho filosofar, escribo algunas frases y estamos ahí en algún propósito más adelante, aunque hay otras temáticas también en camino. Así que eso básicamente es lo que me impulsó, el prestar un material que, como en palabras de nuestro amado pastor Marco Tulio Oviedo, nuestro presidente actual de la Iglesia Pentecostés, él dijo: qué bueno que tomen este material como un material también de consulta. Y esas palabras me llegaron a mi corazón, porque dije, lo está diciendo alguien de mucha autoridad, de mucho peso, y además un hombre noble, un hombre humilde, y expresó esas palabras que han también motivado, me han impulsado para seguir escribiendo. Desde pequeño comencé a escribir y tengo por ahí tengo aún ese cuadernito de hojas amarillas, digo, esos cuadernitos que había hace algún tiempo, y ahí tengo mi primer libro de bosquejo y es mi primer libro de bosquejos de cuando niño. Yo me visualizaba que iba a ser un libro y es bosquejos de niño, obviamente las prédicas de cuando yo era un pequeño, pero algunas de esas prédicas, a veces yo mismo me pregunto y digo, no sé de dónde saqué toda esa información, porque claro, leía bastante, pero era un niño pequeño visualizando este libro y lo tengo por allí como un recordatorio de aquellos bosquejos de mi niñez. Pero lo que me inspiró a escribir este libro fue precisamente eso, que haya no solamente fundamentación, sino también bendición y edificación para alguien más. Los interesados en adquirir el material del pastor Jairo Araújo pueden contactarlo vía redes sociales y lo pueden seguir también, muy recomendable, siempre está compartiendo frases y situaciones tal vez que nos llevan a la reflexión dependiendo de las cosas que suceden hoy en día, porque vamos a pasar a esta segunda etapa de la entrevista un poco más profunda y es acerca de lo que vivimos el día de hoy como sociedad y como cristianos, como juventud cristiana, a lo que estamos expuestos. G.K. Chesterton, un pensador muy importante, dijo: llegará el día en que será necesario desenvainar la espada para afirmar que el pasto es verde. Y yo creo que ese tiempo ha llegado. Vivimos en una época de confusión donde los ismos como ateísmo, feminismo, socialismo, marxismos y muchos otros ismos están penetrando en la mente de muchas personas y sobre todo de la juventud. Y la universidad, que tradicionalmente nos enseña la historia, que fue formada por cristianos, por principios y bases cristianas en la Edad Media, hoy es esa puerta donde muchos jóvenes reciben esa cantidad de información. Yo recuerdo que en la primera clase que tuve de Derecho, lo primero que me dijeron era que Dios no existía. Y eso que creó un impacto profundo en mí y me sentí pequeño ante un profesor lleno con un doctorado y una persona llena de filosofía, de teoría jurídica, y uno a veces no sabe cómo responder. ¿Cuáles son las palabras para nuestra juventud que está en universidades, está en colegios y están siendo bombardeados por todas estas ideologías presentes en la sociedad del día de hoy? Tremendo, gracias mi varón, y voy a tomarlo precisamente como un ejemplo para poder explicar y dilucidar un poco al respecto. Estaba investigando algún detalle que me llamó la atención y es que obviamente después de la época de la Reforma, como usted lo menciona, y después de la Edad Media hacia acá, las primeras universidades, estaba escuchando el dato de por lo menos de la universidad que hoy en día es la universidad número uno a nivel mundial, la universidad famosísima de Harvard, tuvo su origen en el cristianismo religioso. Obviamente en la época de donde surgió lo que se llama el protestantismo y tenía todavía esa fuerza en aquellos años, y la implementación de muchas universidades, Lima y otros países del mundo, siempre tuvo su origen en el cristianismo, tanto que originalmente las universidades prácticamente más que una universidad como tal, era casi un seminario teológico realmente. Y la carrera fundamental o lo principal que se enseñaba tenía que ver con la fe y con el aspecto teológico. Pero un detalle interesante es que con el paso del tiempo y con la entrada del secularismo,
tiene que ver con el hecho de hacer de lado todo lo que tenga que ver con moral, todo lo que tenga que ver con ética, valores cristianos, bíblicos, teológicos, se ha ido llegando al extremo de que hoy en día se dice que Harvard, por ejemplo, y otras universidades que tuvieron su origen en el cristianismo se convirtieron prácticamente en las universidades más liberales que existen, que promueven todos estos ismos que usted menciona de una manera brutal, de una manera directa, de una manera radical, realmente erradicando por completo todo tipo de creencias que tienen que ver, y en lugar del creacionismo está el evolucionismo, y así sucesivamente. Se ha hecho por completo de lado todo lo que tiene que ver con las doctrinas fundamentales, por lo menos los principios morales. Otro detalle interesante es que hay una encuesta que dice que de cada 10, y aquí viene una reflexión para nosotros, de cada 10 jóvenes que habían nacido en un hogar cristiano, que habían sido fundados en el cristianismo, hijos de pastores o hijos de líderes cristianos o hermanos de Cristo, que llegaron a la universidad, de cada 10, 7 salen siendo ateos. 7 salen siendo ateos. Y uno dice, solamente prácticamente el 70% de 10, 7 salen siendo ateos. La pregunta primordial sería, ¿el problema es la universidad? ¿O hay un problema de raíz? ¿O hay un problema más allá que eso? Pues la respuesta es sencilla. Hay un problema más allá de la universidad. Un ejemplo es precisamente nuestro amado hermano Manzanares, que lo acaba de expresar. Una de las primeras clases que recibe es una negativa, un ateísmo realmente, porque el agnosticismo por lo menos dice, no sé si Dios existe, pero el ateísmo dice, Dios no existe, punto. Y eso fue una confrontación. Pero la pregunta es, ¿y por qué nuestro amado hermano no es ateo? ¿Y por qué nuestro amado hermano hoy en día incluso promueve apologética del cristianismo y de la fe? Precisamente porque la raíz del problema no es en la universidad, precisamente, sino desde la propia casa. Hay una, digámoslo de esta manera, una ignorancia absoluta de los principios morales, doctrinales, bíblicos en los hogares. Ya el altar familiar no existe en muchos lugares, la doctrina no la tienen clara ni los propios padres. Los que adoctrinan a los hijos, ¿quiénes son? Netflix, Disney, todas las redes sociales, los influencers, los youtubers, los políticos, los conversadores, los liberales, la gente que tiene ideologías raras. En el colegio, en la escuelita ya los están induciendo, en el colegio los están refortaleciendo, y en la universidad los están rematando. Es decir, el problema en sí no es la universidad como tal, porque allá solo es el, digámoslo así, casi el fin, porque el fin ni siquiera es allá, el fin está en todo el ambiente cultural. Es decir, el problema de raíz está en la falta de enseñanza fundamental en los hogares. Aquellos, la Biblia no se equivoca en aquel proverbio, capítulo 24, cuando dice, instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El instruye implica mucho más que solamente decir, aprenda 2 o 3 versículos, venga, lo llevo a escuelita dominical. Y la conclusión o la reflexión que quiero dar con esto es la siguiente. Además de que hay un gran problema de educación cristiana real, de fondo, teológica, bíblica, profunda en los hogares, y esto no tiene la culpa los pequeños, sino los padres, van a la escuela dominical y no hay un estudio profundo y bien organizado desde que son pequeñitos, y ya ni hablar de que no existen las escuelas de adolescentes para cristianos en la enseñanza bíblica. Por supuesto, cuando van y se enfrentan ante estas doctrinas, ideologías o ismos, por supuesto, están absolutamente desprovistos de fundamento, están absolutamente desprovistos de enseñanza, y no solo desprovistos, sino atiborrados, saturados de lo que recibieron a través de la película, de la serie, del youtuber, del influencer, del político, etcétera, etcétera. En otras palabras, el problema de raíz está en nuestras casas y en nuestras iglesias locales. Nuestras casas e iglesias locales, es decir, la familia, la primera escuela, y la iglesia local, la segunda escuela, es decir, donde debemos fundamentarlos. Y hay algunos temas que prácticamente se han vuelto tabú en las iglesias cristianas.
no se pueden hablar ciertas palabras. Y hace poco les decía en la iglesia local, mientras el diablo está hablando claro y descarado, hay mucho evangélico callado. En otras palabras, el diablo, a través de las series, de las novelas, de las películas, de los programas hasta infantiles, entre comillas, ya está induciendo sus ismos, sus ideologías, sus pensamientos contra la moral, contra la vida, contra la familia, contra el evangelio. Los están reforzando de una manera tan impresionante desde que son niños. Cuando llegan a la adolescencia, los están literalmente aún más atacando, y cuando llegan a la universidad, pues les dan la estocada final. ¿Por qué razón? Porque no han sido fundamentados. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Dejarnos, lamentarnos? No. Simple y llanamente debemos entrar en acción y cumplir el texto sagrado. Instruye. Ese instruye implica educación, instruye persistencia, incluye supervisión, incluye contraataque de todo lo que es contrario. Y antes de que se lo hablen allá, hay que hablarlo acá, pero hay que hablarlo desde el punto de vista bíblico. No podemos esperar a que le enseñen ideologías perversas bajo influencias del mal desde el niño, el preadolescente, el adolescente hasta el joven universitario, sino que él debe haber recibido primero la doctrina y el fundamento, primero en casa. Para eso los padres, queridos padres, deben aprender a no ser parte de los que son arrastrados por los sismos, sino parte de los que son influencia para ese mundo. La Biblia dice que debemos ser sal y luz, sal en medio de un mundo pervertido y luz en medio de un mundo perdido en la oscuridad. Y de esta manera vamos a poder hacer algo por ellos. El ejemplo, este servidor, el pastor Andrés, en este caso, Manzanares y muchos más que han pasado por la universidad, han terminado sus estudios secundarios, universitarios, primarios incluso, porque algunos desde la misma primaria ya han perdido su fe, ya han empezado a distorsionarse. El problema, repito, no es la parte secular como tal, en el estudio secular, sino el secularismo. No confundamos el estudio necesario educacional con el secularismo. El secularismo es el que quiere hacer de lado todo lo que es moral, conciencia, Dios, pureza. De esa manera, la única manera de contrarrestar y confrontar todo esto es cuando los padres, cuando los pastores y cuando las casas y cuando las iglesias empecemos a implementar un estudio sistemático y práctico en contra de todo esto, porque no podemos permitir que el diablo siga hablando claro y descarado y nosotros quedándonos callados. Eso es lo que puedo decirle. Hay que hablar, pero con base a la verdad. La Biblia dice que muchos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay que hablar con amor, pero también con verdad. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y de esta manera es como debemos hablar, con amor, claro, en contra de todos esos ismos, pero también con verdad. Y la verdad es la que nos lleva a ser libres. Amén. Qué buen tiempo estamos teniendo en esta noche con el pastor, escritor, teólogo Jairo Araujo, y qué interesante, una vez más reitero, recibir toda esta información que yo sé que nos afirma en la fe y nos da muchas herramientas. Agradecemos a todas las personas que están allá conectados desde casa y también a los que de forma posterior van a mirar este video, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, reiterando lo que dice nuestro apreciado pastor Jairo Araujo, hablar la verdad. Y la verdad, Charles Spurgeon dijo que el evangelio es como un león enjaulado. No necesita ser defendido, sino que solo necesita ser suelto. Cuando nosotros aprendemos a hablar la verdad, pero esa verdad debe ser hablada con amor. Esa verdad debe ser hablada, como decía, con misericordia y con verdad, que es como nos enseña la Escritura, que se corrige el pecado. Y la invitación en este punto es para que cada uno de nosotros hagamos apologética con verdad, pero también con amor, siendo ese reflejo de que la verdad no necesita ser gritada, no necesita ser disfrazada por indirectas, por palabras soeces. La verdad sola en su naturaleza, cuando es expuesta a la luz, resplandece. Y la Escritura nos habla que hay una verdad absoluta, que es la luz de Cristo. Pastor Jairo Araujo, además de predicar y de estar cada día preparándose, lo mencionó en precedencia, acostumbra a veces a enseñar en series.
Y hay una serie muy interesante que ha estado tratando o que trató ya en días pasados en su congregación y que además está en sus redes sociales, en su canal de YouTube, sobre la relación del cristiano y la política. Creo que ambos sabemos que la política estuvo muy ligada al cristianismo en la Edad Media y aún en la Antigüedad, donde incluso los papas de la Iglesia Católica estaban al mismo nivel de autoridad de un rey, porque el Papa hablaba de cosas espirituales y el rey de cosas terrenales. Hoy en día eso se ha ido de pronto desligando un poco y muchas personas no tienen un claro entendimiento de cuál debe ser nuestra relación con la política. ¿Debemos votar? ¿No debemos votar? ¿De qué debemos hacer parte? ¿Podemos ser activos en una campaña política? Cuéntenos, por favor, qué lo llevó a hablar esta serie de esas necesidades que vio en la iglesia. Precisamente, amado Balón, una de las cosas que en lo personal he procurado, con la ayuda de Dios, a realizar es abordar todo tipo de temáticas, aunque sean consideradas tabú, siempre y cuando tengan un fundamento bíblico. Es decir, si la Biblia lo dice, si la Biblia lo enseña, no temo hablar ningún tipo de tema o abordarlo, incluido el tema de la política. Una de las cosas bien importantes es que el modelo bíblico es realmente, en cuanto a gobierno se refiere, si analizamos un poco la historia del Antiguo Testamento, vemos que era de carácter teocrático. El rey estaba, para poder funcionar bien, habían códigos para el rey, códigos de función del gobierno, es decir, cómo debía gobernar y qué pasaría si el rey se desligaba de la moral. Y como usted lo acaba de mencionar, pues con el paso del tiempo cada vez ha venido lo que se llama el laicismo, cada vez ha venido el asunto de la separación entre lo uno y lo otro, y finalmente cada uno termina no solo tan separado, sino finalmente tan opuesto, y eso está trayendo cada vez más polarización, para utilizar esos términos, o más división en el pueblo. No solamente, y aquí viene lo grave, no solamente división en la sociedad, sino aún división en el cristianismo. ¿A qué se debe y qué fue lo que me inspiró? Y gracias, mi varón, por tocar este aspecto de invitarme también de alguna u otra manera a hablar respecto a esta serie que compartimos hace un tiempo, que se llama Dios, la Biblia y la política. Justamente en estos días me alegraba mucho que hay varios pastores que me han solicitado el folleto, el material, las notas, el bosquejo, y con mucho gusto yo lo envío para que ellos puedan ahondar, profundizar y enseñar. Otros simplemente comparten, hay otros que lo que están haciendo, como sucedía justamente ayer, me llegaba un WhatsApp donde en algunos de los tantos grupos de predicación están compartiendo el audio de esta predicación y de esta serie. Y eso me alegró mucho, porque veo que hay un gran interés en ese aspecto y están muchas personas enseñando. Hay algunas emisoras cristianas, hermanos que tienen emisoras en diferentes lugares, que también las están retransmitiendo a través de las emisoras en internet o de alguna manera, y eso me ha impulsado. Pero lo que me impulsó más que eso fue precisamente el hecho de que si hay ignorancia o falta de conocimiento en temas teológicos a profundidad, por eso felicito también a nuestro, y aprovecho para hacerlo, pastor Luis Polo, que es un varón que está abordando de una manera muy clara, muy contundente, muchas temáticas muy fuertes, muy importantes, desde el punto de vista de la unicidad, desde el punto de vista de varios aspectos teológicos que él ha tratado. Ha abordado temas muy tremendos, usted mismo ha abordado temas que son bastante delicados, el tema de la teología de la liberación y muchos otros temas que son necesarios, es menester que nosotros lo hagamos, que enseñemos, que prediquemos. Y lo que me motivó fue precisamente pensar en eso. Yo decía, si hay personas, me preguntaba, decía, ¿cómo es posible si hay personas dentro de las iglesias que no la tienen clara, ni siquiera la doctrina de la unicidad? Si les cuesta muchas veces captar y comprender muchas de las doctrinas básicas, como lo que tiene que ver por lo menos con el asunto básico de la profecía bíblica, de la escatología, o de algunas doctrinas que son sumamente elementales, sumamente esenciales, sumamente rudimentales, pero que muchas de ellas tienen que ver incluso directamente con la salvación, como el arrepentimiento, el bautismo y la misma llenura del Espíritu Santo. Y algunos ni siquiera tienen claridad en eso. No es porque realmente
no haya enseñanza, sino porque, como la Biblia dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Es decir, había enseñanza, pero faltaba más. Así que lo que me inspiró fue, necesitamos tratar esto, necesitamos hablar de esto y necesitamos profundizar. Porque sí, repito, hay alguna falta de profundización aún en temas que deberíamos manejarlos con toda soltura y con toda tranquilidad, cuanto más en temas como estos. Definitivamente la razón por la cual hoy muchos cristianos están totalmente siendo arrastrados por corrientes e ideologías, doctrinas, ismos políticos totalmente aberrantes, totalmente nefandos y totalmente contrarios a la palabra de Dios, y se están convirtiendo en adalid o en corifeos, en voceros de ese tipo de mensajes pervertidos y perversos, es precisamente porque falta conocimiento, están siendo llevados cautivos. Así que solamente para invitarles, ahí estaremos compartiendo el link donde puedan encontrar esta serie. Fueron varios mensajes, por supuesto es imposible resumir todo, pero básicamente hablaba sobre Dios, la Biblia y la política, algunos pensamientos básicos, respondiendo algunas preguntas importantes al respecto de Dios, la Biblia y la política, Dios y el modelo de gobierno. Hablábamos de dos aspectos relevantes sobre los gobiernos en la Biblia, el cristiano ante cualquier modelo de gobierno según la Biblia, recomendaciones para cristianos en temporada de elecciones. Hablábamos de que se deben votar valores y principios y no partidos. También el decálogo para votar, las contradicciones de algunos cristianos a la hora de votar. Se hablaba de cuando se avecinan cambios de gobierno, se hablaba de la maldición de las naciones en asuntos de gobierno y sociedad, las fuentes de ello, etcétera. Estábamos tratando varios aspectos y, como es obvio, requirió de varias horas para poder ahondar, por lo menos someramente, superficialmente, básicamente, y dejar, como diría algún reconocido literato en cuanto a estos temas, el doctor César Vidal, por lo menos abuelo de pájaro, pudimos entregar esta enseñanza y esperamos de todo corazón que les pueda ser útil, les pueda bendecir. Hay gente que me ha escrito y me alegra mucho eso, de que están muchos siendo llamados a eso. Sí, finalmente, si había ignorancia en temas que son fundamentales, como las doctrinas de fe, como las doctrinas fundamentales de nuestra salvación, imagínese usted temas como estos, que tienen su nivel de complejidad tremendo, porque aún los que estudian un poco de lo que es doctrinas políticas, es un asunto cada vez más complicado. Ya antes era fácil, izquierda y derecha, pero la cuestión se está volviendo más compleja ahora, porque hay lo que se llama la derecha liberal, la izquierda centro izquierda. Hoy en día los políticos son camaleónicos, ellos se amoldan a todo, a donde tengan que hacerlo con tal de arrastrar al populacho o arrastrar a las personas a sus ideologías. Es sencillamente eso, entre más puedan arrastrar, a ellos no les importa ser de aquí hoy y ser de allá mañana y ser de aquí y estar allí. Ellos están jugando al movimiento constante, pero lo que sí hay que leer y hay que estudiar son las doctrinas que manejan. La teología de la liberación, la teología queer también, que tiene que ver con la promoción del homosexualismo, está incluida allí. Y realmente eso es algo sumamente peligroso. ¿Qué fue lo que me motivó? Sencillamente la necesidad imperiosa de dejar por lo menos un granito de arena para que alguien pueda enterarse. Mucha gente que ha hablado y hermanos me dicen, yo no tengo ni idea de política y ni quiero saber, me dicen varios, pero sí es importante, amados hermanos, que como cristianos seamos conscientes de lo que estamos haciendo y más aún cuando algunos terminan prácticamente de manera fanática entregándose a los brazos de la política más corrupta y a la vez cuando hablo de corrupta no solo me refiero a aspectos meramente económicos, sino sobre todo ideológicos y espirituales, que es lo que más peso y daño tiene sobre muchos creyentes. Que Dios nos ayude y es importante que se siga promulgando y compartiendo este tipo de material. Lo podrán encontrar allí en YouTube, los que quieran escuchar esta serie, Dios, la Biblia y la política, y hay muchos materiales más que pueden también abordar de pastores de muchos lugares que han ahondado en estos temas y también, gracias a Dios, la tienen clara. Muchas gracias, Pastor, por esta importante reflexión. Así que ahí está para los que están interesados en profundizar sobre el tema muy, muy, muy necesario
para la iglesia y para nosotros como cristianos el día de hoy, como ciudadanos también, para estar correctamente informados. Damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado en este en vivo, que han tomado de su tiempo. Reiteramos el saludo, la necesidad que tenemos de aprender y la invitación para que compartan este material en sus redes sociales, para que se suscriban a este canal, para que visiten el canal del Pastor Jairo Araujo, y será una bendición. Pastor, terminemos con una pregunta tal vez fácil, tal vez difícil, una pregunta que haga que de pronto la gente se ponga activa y se ahí como que de pronto, no, que ojalá no se me enoje ninguno, pero un cristiano puede suscribirse a cualquier tipo de doctrina política porque esta representa un cambio. Muy importante esa pregunta, bro. Me encanta ese tipo de preguntas, realmente. Bueno, la primera cosa, voy a por lo menos a presentar unas 4 cosas y logro desarrollar rápidamente. Número uno, la pregunta es, ¿qué clase de cambio? En primer lugar, porque muchos dicen, bueno, representa un cambio. La pregunta es, ¿de qué cambio me estás hablando? Si ese es el discurso de todos los políticos de todos los tiempos, de todas las temporadas. Estoy leyendo un libro que se llama El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, y ese libro precisamente es el realismo político. Es decir, no es basado para nada en moral. Él hace de lado el concepto de ética, de moral y de valores. Es decir, lo que viene de los romanos, que es la moral, lo que viene de los griegos, que es la ética, lo que viene de los judíos, que es los valores, él los hace a un lado por completo y presenta el realismo político. Y este personaje lo que hace de alguna manera es presentar cómo el hombre puede llegar al poder, puede mantener el poder y puede perpetuar y ampliar su poder, políticamente hablando. Y me llamaba la atención cómo él de alguna manera expresa en su libro, por lo menos en el capítulo 15, expresa el hecho de que de alguna manera el político no debe ser ni tan bueno ni tan malo, y cuando haya que ser malo hay que hacerlo, y cuando haya que ser bueno hay que hacerlo. Es decir, de alguna u otra manera, cuando alguien dice cambio, lo primero que hay que preguntar, ¿de qué clase de cambio me estás hablando? Segundo, y lo más importante, es que el verdadero cristiano nunca, jamás fue llamado a circunscribirse, a suscribirse, a meterse de lleno a ningún tipo de ideología política. Nuestro llamado no fue a ser políticos, fue a ser cristianos, ser representantes de la fe, representantes del evangelio, representantes de la palabra de Dios. Ahora, lo siguiente y lo más importante es el hecho de que aún los que nos hemos dedicado por lo menos unos cuantos años a estudiar un poco el asunto de las ideologías y las vertientes políticas, cada vez se vuelve más complicado de definir. En la temporada actual estamos por lo menos ante 2 opciones, y una de las 2 opciones, las 2 opciones son tremendas, las 2 opciones son nefastas, las 2 opciones son nefandas, las 2 opciones son complicadas. ¿Por qué? Porque voy a mencionarle términos de doctrina política, para que usted sepa que es tan complejo ese asunto y luego llegar a algunas conclusiones. Hice un pequeño análisis para poder solidificar con esto. Una de las corrientes tiene, en cuanto a lo económico se refiere, la doctrina de la socialdemocracia. Otra de las corrientes tiene, en cuanto a lo económico se refiere, la doctrina capitalista. Es decir, uno es más capitalista, el otro es socialdemócrata. Que alguno dice, bueno, ¿y eso al fin por qué se come? ¿Qué es? Cuando usted investiga es una complicación impresionante poder definir el asunto. Por otro lado, una de las corrientes es progresista y la otra corriente no es necesariamente progresista, pero es de la liberación cultural o de la liberación social, que en términos sencillos lo que está diciendo es, sencilla y llanamente, la una es de izquierda radical, liberal, progresista, la otra es de liberalismo social y cultural. Usted puede consultarlo cuando usted investiga cuáles son las creencias ideológicas, doctrinales de ambos partidos que se fundaron en estas coaliciones. Usted lo va a entender y se va a mirar estos términos y va a ir a investigar y se va a dar cuenta que una corriente finalmente dice, aceptamos, las dos aceptan casi lo mismo, pero tienen unas diferencias básicas. Por ejemplo, las dos dicen, estamos completamente de acuerdo con la aprobación del aborto, con la diferencia de que uno es más directo y sincero, el otro es más solapado y lo trata de
de tapar. El uno lo dice de frente, el otro no lo dice tan de frente, el otro solamente felicita públicamente el logro de la despenalización, pero no lo acepta tan de frente. El otro es mucho más sincero, pero también mucho más descarado y lo dice públicamente. Él dice en sus escritos de las diferencias que él tiene con otros partidos, él dice, nosotros sí estamos plenamente de acuerdo con el aborto, estamos de acuerdo con la legalización de la marihuana y de la droga, ambos están de acuerdo igual. ¿Por qué estoy presentando este asunto? Porque cuando una persona se suscribe a una doctrina política, debe conocer la doctrina más que al candidato. Es decir, no solamente es el problema el candidato, aquel, fulano, mengano, sultano, perencejo, el problema es la doctrina que hay detrás de todos estos. Si en el cristianismo hay división doctrinal, en la política sí que peor, porque allá impera directamente todo lo que es una agenda globalista, tiene que ver con algo más pesado todavía por encima de ellos, pero además antes, repito, era más fácil decir izquierda y derecha tienen estas y estas particularidades. Hoy en día hay nueva derecha, hay izquierda centro, etcétera, etcétera. Cada vez se hace más complejo aún para ellos mismos definirse al fin dónde están. Por eso es que hoy usted los ve que se insultan y al día siguiente se llaman, al día siguiente se acusan y al día siguiente dicen ven y únete conmigo, hagamos una coalición. ¿Por qué? Porque realmente en el ambiente político, así tal cual como está, los cristianos que se han involucrado en partidos políticos han visto la imperiosa necesidad de crear partidos políticos cristianos netamente cristianos. ¿Por qué? Porque definitivamente se dieron cuenta que no pueden comulgar ni pueden coludirse o unirse con ninguna de las otras tendencias, llámese derecha, centro derecha, ni izquierda, ni izquierda radical, porque al fin y al cabo de alguna u otra manera, allí está infiltrado algo más poderoso que se llama la ideología globalista. Está ya sea en el un lado, ya sea en el otro. Así que, cuando yo hablo de esto, algunas personas dirán, bueno, ¿y de qué está hablando el pastor? Y peor aún si hablamos de lo que son las diferentes vertientes e ismos que defienden. El problema es que muchos dicen, pero es que hay una ayuda económica, tienen un mejor proyecto económico. Y la pregunta es, ¿y la amalgama con la que están envueltos qué? Es decir, no es solamente el problema económico, el problema es toda la basura que hay detrás de todo eso, todas las aprobaciones, todas las ideologías, las cosas que incluso son totalmente y abiertamente contrarias a nuestra fe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegar entonces a tomar una decisión? Número uno, como verdaderos cristianos, jamás, bajo ninguna circunstancia, debemos ser fanáticos, radicales, inscritos a una corriente política, llámese como se llame, y lo que ha llevado a muchos cristianos a hacer partidos netamente cristianos es precisamente eso, el hecho de que la única manera de poder presentar los proyectos y principios netamente morales es que no estén ligados a ninguna de esas otras corrientes, de cualquier índole, no pueden estar conectados. Y la tienen muy difícil, la tienen muy compleja. Lo que pasó aquí en Colombia, vemos que hubo gente, 275,000 votantes que se mantuvieron firmes en la idea de votar por lo menos por alguien que sí tenía unos principios morales y cristianos. Del resto, la mayoría estuvieron divididos y el punto es que hay muchos cristianos que están en cualquiera de los otros niveles. Ahora, hice un pequeño análisis, amado hermano y amada audiencia, y es este. Me preguntaba cuántos tipos de votantes hay, es decir, cuántos tipos de personas que votan hay. Y pude escribirlo y resumirlo en 8 tipos de votantes, que son los siguientes. Número 1, hay un votante que se llama el votante fanático. Número 2, el votante comprado. Número 3, el votante incongruente. Número 4, el votante de conveniencia. Número 5, el votante de conciencia. Número 6, el votante en contra. Número 7, el votante en blanco. Y número 8, el votante de abstención. Alguien dirá, pero si no vota, pues ¿cómo se le llama votante? Pues vamos a ver rápidamente este análisis. En cuanto al votante fanático, el votante fanático es la persona que es literalmente, prácticamente un ídolo su candidato. Para el votante fanático, ningún defecto, ninguna demostración, ningún audio, ningún video, ninguna prueba que haya sido demostrable, por supuesto, va a ser suficiente para sacarle su idea de la cabeza. El fanático dice, él es
prácticamente el Mesías, prácticamente el ungido, prácticamente el Cristo de la política. Para él es su candidato perfecto. El fanático no tolera nada, ni siquiera tolera que alguien piense diferente. Y lo terrible es que eso quiera pasar en el cristianismo, en el cristianismo, en la iglesia. El votante fanático no solamente idolatra a su personaje, sino que además elige, en este caso, de una manera que aunque le presenten y aunque evidentemente vea fallas, él definitivamente no las ve porque ya lo trabajaron mentalmente, espiritualmente y en su alma y lo convirtieron a sus ideologías, aunque se llame cristiano. Es un votante fanático, es un votante, y aquí está la prueba fundamental, odia al contrario. Esa es la prueba fundamental de alguien que es votante fanático. Es el que considera su enemigo a quien vote en contra de su candidato de predilección. Número dos, está el votante comprado. Este votante comprado es alguien que no tiene ningún tipo de criterio y aunque tenga el criterio, aunque sepa que está votando por alguien que como cristiano no debería votar, él solamente le importan sus canonjías, a él solamente le importan sus beneficios, a él solamente le importa la platica. Y lastimosamente muchos cristianos caen en ese problema, ¿no? Me dieron las sillitas, me dieron para el techito. Hermano, el verdadero cristiano, además de que eso es un delito en Colombia y es algo que no debe ser como cristiano, estoy hablando al pueblo cristiano, nosotros como cristianos no podemos vender nuestra conciencia ni tampoco nuestro voto. El votante comprado es sin criterio y aún con criterio vende su voto solo por ayuda, solo por beneficios. Él no es fanático necesariamente como el anterior. Él no es que odia a los que votan por el otro candidato, pero es un votante que definitivamente califica como alguien terrible. En tercer lugar está el votante incongruente, y este es el más común en el cristianismo. El votante incongruente es alguien conocedor. Repito eso, no es alguien que no sabe, que no entiende de política, que no, porque ellos se ven todos los debates, ellos son casi fanáticos, no son fanáticos, son casi fanáticos porque no odian necesariamente a sus hermanos, pero prácticamente el votante incongruente es alguien conocedor, no es un ignorante, es consciente realmente de qué tipo de agendas, populismos, ideologías apoyan el candidato de su predilección, los partidos que tiene, la coalición que tiene, para saber qué clase de candidato es. Mire los que están a su lado y ya. Es decir, mire qué clase de gente lo apoya, mire qué clase de amigos tiene, mire quién pide que vote por él y usted se dará cuenta si vale o no la pena, pero el candidato incongruente con todo y eso, a pesar de los partidos, a pesar de las coaliciones, a pesar de que promueve el aborto, a pesar de que promueve el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, a pesar de que sus mismos colores hablan del orgullo gay y todo lo demás, aún así el votante incongruente, aún así casi vota fanáticamente. Es decir, en muchos de ellos, porque yo puedo conocer muchos de esos espectros en los niveles de personas que he podido conocer, y el votante incongruente sencillamente, aunque ora por la vida, pero vota por personas que promueven, en este caso, la muerte. Esa persona predica a favor del matrimonio bíblico, pero vota por personas que promueven algo absolutamente antibíblico, es decir, por supuesto, algo completamente incongruente, y aunque no es fanático, es decir, no termina odiando a los demás como el primero, pero está votando en contra de sus propios principios. Número 4 está el de conveniencia. Y escuche, el de conveniencia no es necesariamente malo, sino que es el que elige pensando en la opción menos mala o que no atente contra el cristianismo o la moralidad. Por supuesto, entre políticos es casi imposible encontrar a alguien que valga realmente la pena. Así que el que vota a conveniencia es el que dice, bueno, entre esta y esta opción, pues yo buscaré la menos mala. Hoy en día es cada vez más complicado y más aún cuando no se conocen las ideologías o vertientes políticas a las que pertenece. Número 5 está el votante a conciencia. Y el votante a conciencia es el que indaga, el que profundiza, el que investiga, el que se dio la tarea de leer las propuestas, el que se dio la tarea de escuchar los debates, las conversaciones, las entrevistas y poder conocer, por lo menos, si vota a conciencia, pero con base a sus principios,
y vota más que personas y más que partidos, vota principios, vota por convicción moral. Este es el votante a conciencia, es alguien que ha investigado, que ha indagado. Y el número 6 es el que vota en contra. El que vota en contra es alguien particular. Muchas veces yo he estado dentro de este grupo. El que vota en contra es el que no vota por la persona. Es decir, jamás vota por alguien, porque realmente como cristiano yo no voto por alguien fanáticamente ni neciamente, sino que vota contra alguien realmente. No es un voto fanático, no es el que vota odiando a los demás, pero sí en contra de la opción que consideramos peor o más peligrosa. Realmente uno da el voto no por ese individuo, sino en contra de la peor opción. Y número 7 está el voto en blanco. El voto en blanco es el que literalmente expresa, no me representa ninguno de los dos, pero encontré un octavo que es el de abstención. El de abstención es el que ninguno definitivamente lo representa. Obviamente en la Constitución en nuestro país claramente se declara que el sufragio es un derecho y es una elección. Cada uno de nosotros, nadie está obligado a votar realmente. Es un derecho, pero no es una obligación como tal de carácter legal. Las pruebas lo dicen todo. 39 millones de votantes solo salieron a votar poco más de 21 millones de votantes, de los cuales 40 y 60 totalmente divididos, de entre los cuales aún entre el 60 hay otro grupo más dividido. En otras palabras, realmente un verdadero cristiano no está para seguir metido en la misma problemática del mundo, supuestamente bajo la bandera que todos los políticos de todos los tiempos siempre dicen, y es la bandera del cambio. Y peor aún, cuando ese cambio es un cambio que finalmente va a atentar contra la moral del cristiano, va a ir contra los principios del cristiano, cuando van a ir a promover las cosas que van a encontrar. La diferencia, y termino con esto, entre la social libertad, liberalismo social o cultural y lo que tiene que ver con el feminismo profundo de la tercera ola o lo que tiene que ver con la izquierda más radical es precisamente que mientras el uno lo permite, el otro lo promueve. Y ahí está en el punto en el cual nos encontramos. Los unos dicen, permitimos que sigan predicando en contra de, pero también permitimos que sigan moviéndose estos grupos y predicando sus ideologías, que en cierto modo es como lo más viable. Pero la otra es la que dice, no permitimos que se hable de que alguien debe cambiar de su modo de vivir. No permitimos y vamos a radicar leyes para que vayan en contra de ese tipo de predicación. Son los que dicen, no solamente lo promueven, sino que lo elevan a rango de ley y a la vez quieren acallar y quieren silenciar a los otros. Y esa es una parte todavía mucho más peligrosa. Así que básicamente un verdadero cristiano, ¿cuál es la verdadera conclusión con la que tenemos que terminar aquí? Es que, número uno, no fuimos llamados a estar adheridos políticamente a ninguna corriente, y mucho menos si esa corriente está promoviendo lo que a ti te maldice. En la iglesia local hablábamos hace unos días con un hermano, y Dios lo bendiga a este varón, es una persona muy especial. Él fue una persona que Dios lo libró de la marihuana y de cosas del pasado. Dios lo libró por el poder transformador y de cambio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y hacíamos un análisis y llegábamos a una buena conclusión, y era, ¿cómo es posible que si Cristo te cambió, si Cristo te liberó de la marihuana, cómo es posible que vas a votar por alguien que públicamente la quiere legalizar? No tiene sentido. Así que, haciendo este análisis de los tipos de votantes, finalmente, si ustedes de los que finalmente dicen, yo más bien me abstengo porque no quiero nada que ver con ese asunto, o voto en blanco, excelente, o vote en contra, haga lo que usted quiera, pero siempre y cuando usted haga un análisis primero. Y concluyo diciendo esto, si a alguno le da pereza estudiar la doctrina bíblica de salvación, mucha más pereza le va a dar estudiar a fondo todas las vertientes políticas, los que hemos tenido que hacerlo, porque es nuestro deber. Yo he tenido que darme horas estudiando esta locura de las vertientes, que es un tema larguísimo, pero amados hermanos, si a usted le da pereza estudiar la palabra de Dios, mucho menos le va a dar pereza estudiar esta locura cada vez más loca, cada vez más desenfrenada de la política, así como van las cosas.
la verdadera esperanza que este mundo necesita, el verdadero cambio que este mundo necesita, no comienza con un cambio de gobierno, sino con un cambio de gobernante en nuestra propia vida espiritual. Cristo el Señor debe ser el centro de nuestros corazones, el centro de nuestra vida y aún el centro de nuestros pensamientos o ideologías. Cristo el Señor es realmente el único que puede cambiar nuestras vidas. Jamás un político, y así como van las cosas en nuestro país, ya está totalmente demostrado que es imposible que un hombre pueda traer cambios de fondo a nuestro país. Eso puedo decirle básicamente, amado hermano. Ahí está la respuesta para que la estudien, para que la mediten. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Y muy claro lo que nos dijo el pastor Jairo Araujo: 8 tipos de votantes. ¿En qué tipo de votante estás tú? Eres libre de moverte, pero toma tu decisión a conciencia, para que ahora no me comenten. Es que él no, aquí no estamos hablando en contra de nadie, estamos haciendo un análisis a través de las escrituras, a través del cristianismo y en su relación con la política. Cada quien, lo dijo el pastor, en su ejercicio democrático garantizado por la Constitución Política de 1991, puede elegir a su representante. Y termino con esto, y es muy interesante: los que dicen que Jesús fue un político jamás entendieron su mensaje, o realmente no quieren entender su mensaje. C.S. Lewis dijo que es preferible compararlo con un loco o con cualquier otra cosa, pero de verdad que él no nos dejó esa puerta abierta. Y Jesús demostró cuán desordenadas estaban las prioridades de la sociedad de aquel día. Y yo soy de los que cree que cuando él le dijo a Nicodemo, allá en el libro de Juan, comenzando el libro de Juan, cuando él le dijo que era necesario nacer de nuevo, hay muchos dicen, es que Nicodemo no podía entender. Yo creo que Nicodemo no quería entender, porque siendo un maestro de la ley, creo que en la forma en que enseñaban los rabinos de aquellos días, él podía tratar de interpretar lo que Jesús estaba diciendo. Invitamos a todos para que entreguen su corazón a Jesús, que Él es el único que puede cambiar una vida. Pastor Jairo, unas palabras de despedida para nuestra audiencia. Amén. Bueno, amados, que Dios los bendiga de manera especial y sobre todo nunca permitas, porque justamente quiero recomendar esto para finalizar. Estoy iniciando una serie que se llama El ascenso del anticristo al poder global. Y una de las cosas fundamentales que estamos destacando allí es esta: nunca, nunca llegará la marca de la bestia hasta que primero Satanás y el anticristo, su sistema de iniquidad y su misterio de iniquidad, haya marcado primero la mente a través de ideologías o ismos, el espíritu a través de quitarle la conciencia moral, y el alma a través de llenarla de sentimientos de revolución, de odio, de maldad. Esas son las 3 maneras como Satanás trabaja para implementar finalmente el gobierno antidios, antimoral y anticristo, no solamente en un gobierno, sino en los corazones de las personas. Primero, los ideologiza en su mente, luego los llena y exacerba lo peor de los sentimientos en su alma, luego lo ata de una manera terrible en su conciencia, al punto de que vota aún tan incongruentemente y a veces tan inconscientemente, a pesar de que hay todas las evidencias en contra. Finalmente, como iglesia del Señor, nuestra mayor función, nuestra mayor labor, nuestra mayor prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Gracias, amado hermano Andrés, por darnos esta oportunidad. Y lo felicito a ustedes, su esposa, a todos los que hacen parte de esta gran misión apologética del siglo XXI. Si hay algo que caracteriza a la apologética, es que no teme hablar de ningún tipo de temas, siempre y cuando haya fundamento y siempre y cuando haya argumento basado en la palabra del Señor. Y estamos con la ayuda del Señor para compartir. Dios los bendiga a todos de manera especial. Seguimos orando por nuestra nación, y el reino de Dios sigue vigente, más vigente que nunca, pero ese reino debe ser establecido cada día a través de nuestra predicación, que nuestras redes sociales, en lugar de estar promoviendo a un individuo, a una corriente, que promuevan el único que puede traer cambio y transformación, y ese se llama Jesucristo de Nazaret, el todopoderoso Dios. Un predicador llamado Rudy Gracia dijo en una de las frases o predicaciones sobre política, él dijo: si Jesucristo hubiera estado interesado en la política,
Él, en lugar de venir a esta tierra a ser crucificado, hubiera venido a ser postulado. Pero en realidad él no vino a eso, vino a implementar un reino de tipo espiritual, y su gobierno literal milenial no será por elección ni por democracia, sino por teocracia. Así que Dios los bendiga a todos y vamos para adelante. Gracias, mi varón. Muchas gracias, Pastor Jairo Araujo, por sus palabras. La verdad es que sí nos quedaron temas pendientes. Pensábamos hablar de una agenda global y muchas cosas, pero el tiempo no nos los ha permitido. Pero si ustedes quieren tener de regreso al Pastor Jairo Araujo, déjame en los comentarios, comparte este video, házmelo saber y seguro que va a ser una bendición. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Andrés Manzanares. Estuvimos con el Pastor Jairo Araujo haciendo la apologética del siglo XXI. Dios les bendiga. Amén.